¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esta jornada se acogió la solicitud de extradición para el investigado por sicariato que escapó a Colombia. Cuando el trámite se concrete, podría ser llevado a una cárcel de máxima seguridad, donde ya se encuentran otros peligrosos criminales del Tren de Aragua que también están siendo requeridos por la justicia chilena. ¿Quiénes son? Veamos. La pared, registro viejo. Se admite a tramitación la solicitud de extradición. Ahora es solo cuestión de tiempo para que Alberto Carlos Mejía regrese a Chile. Estuvo al menos 16 días en Colombia, pero su algarabía le pasó la cuenta. Esta selfie la publicó su hermanastra en Instagram. Fue tomada en el mismo barrio donde se logró la detención. Aquí se le ve caminar por la ciudad de Barrancabermeja utilizando 2 teléfonos. Empezamos un proceso importante de análisis, de perfilación de este objetivo de la persona que estaba siendo requerida, estableciendo sus gustos, estableciendo de pronto si tenía familia o algún vínculo con alguien aquí en nuestro país. Logramos identificar a una persona que por sus características era muy similar a Alberto Carlos. Se presume que llegó a Barrancabermeja a principios de agosto, destino que no fue sorpresa para los investigadores porque justamente su hermanastra vive aquí. Cuando abandonó Chile, simuló tener un yeso en la mano derecha con el propósito de ocultar su característico tatuaje. Sin embargo, en Colombia no lo llevaba puesto. Su apariencia era la de siempre, pero luego se tiñó el pelo. Solo salía de la casa de su familiar a comprar el pan. Y sumado a ello, sí fue importante para nuestros investigadores. Él tiene unos tatuajes muy característicos y efectivamente uno de los tatuajes nos permite establecer y orientar de que se trataría inicialmente de la misma persona. Sus impresiones dactilares corresponden a las requeridas en la notificación roja por parte de ustedes. Por detrás de mí se encuentra La Picota, la cárcel más temida de Colombia. Una cárcel de alta seguridad. El influencer colombiano y creador de contenidos Juan Díaz recorrió la cárcel La Picota en Bogotá, recinto al que será trasladado Alberto Carlos. Estar en un pabellón de máxima seguridad de La Picota significa pasar el resto de sus días en una celda oscura de concreto sin tener el privilegio de salir siquiera al patio. Sus alimentos se los darán en la puerta. El ministro de Justicia Jaime Gajardo la visitó en febrero de este año, y es que acá también se encuentra Dayonis Orozco, imputado por el asesinato del mayor Emanuel Sánchez en abril de 2024, además de Carlos Bobby Gómez, apuntado como el jefe del Tren de Aragua en Chile, y Larry Changa, cofundador de la misma organización criminal. Es una cárcel de máxima seguridad que hay personas que están privadas de libertad de estos grupos criminales de alta peligrosidad como son del Tren de Aragua. También hay otro ciudadano también que dio muerte, si usted recuerda, hace 2 años atrás a una menor de edad en la comuna de Perro Aguirre Cerda. Entonces también hay diferentes personas que se encuentran capturadas y absolutamente privadas de libertad que están siendo requeridas por la justicia chilena. Aquí se mantendrá el presunto sicario por unos 2 a 3 meses, tiempo que puede demorar la extradición, solicitud que ya fue acogida por el juzgado de garantía. Se pone a disposición del Tribunal de Garantía y este Tribunal de Garantía despacha una orden de detención en su contra para efectos de iniciar un proceso de extradición. En los próximos días creemos que en definitiva se va a resolver de manera muy rápida y luego se hacen los canales diplomáticos respectivos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y mientras se discutía la extradición, era formalizado otro de los implicados en el asesinato de Felipe Reyes Sosa, el autodenominado Rey de Meix. Ricardo Villón Pérez, alias Tío Lucas, es quien le habría entregado las armas a los 3 sicarios para concretar el crimen de acuerdo a los últimos antecedentes. La captura se concretó en este Cité de Independencia, donde también se detuvo a Joylan García Navarro, ciudadano venezolano irregular, quien según la indagatoria recibió el armamento posterior al homicidio. No sé, señor, porque como no tengo nada que ver en esto, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona que trabaja, no tengo que ver, entro y salgo, más nada. Ya, ¿no conoce a Ricardo Vilón? No, señor, ya. No sé quién es. ¿Y acá vive siempre la misma gente o van como rotando? No, depende, porque esto es como una residencia. Si el tío Lucas no es el intermediario, ¿quién es? Al parecer este caso todavía tiene otro capítulo por contar.
Mientras tanto, Alberto Carlos se mantendrá retenido en la policía de aeropuerto de Bogotá, a la espera de ser llevado a la cárcel La Picota para su inminente extradición. Un nuevo hecho de violencia afecta a trabajadores de un condominio. Claro, se trata de una visita a quien solo le pidieron su cédula para salir del recinto, pero esta solicitud desató su furia. Presta atención. Viernes por la noche, este visitante se retiraba del condominio La Reserva de Chicureo. El trámite a la salida era simple: presentar el carnet para poder dejar el lugar. Ese simple protocolo desató la siguiente reacción. Oye, estamos tomando los datos. El copiloto se baja, destruye la puerta de la caseta de los guardias, los agrede, le propina un sillazo a uno, le bota un diente a otro y los deja con múltiples contusiones en rostro, cabeza y cuerpo. Y otra, el arista de los vecinos, que lo que quiero manifestar es que ellos repudian este hecho y empatizan 100% con sus guardias de seguridad. Seguridad Ciudadana de Colina llega en 5 minutos y luego Carabineros, deteniendo al sujeto. El individuo reaccionó de manera violenta, propinando golpes y causando daños en la central de vigilancia y en la puerta de acceso. Personal de Seguridad Ciudadana de Colina llegó rápidamente al lugar y coordinó con Carabineros, quienes se constituyeron en el sitio del suceso y detuvieron al responsable de la agresión y los daños, quedando a disposición de la justicia. El agresor era una visita y el nivel de violencia tiene complicados a los vecinos. El anfitrión pagará los daños de la caseta. Dispuesto a poder resarcir todos los perjuicios y los daños ocasionados. Era una persona que por primera vez visitaba su casa, así es que no tenía mucha relación, no tenía ningún vínculo afectivo ni importante. Por lo tanto, también era una persona totalmente externa y ajena a su casa. Pero queda la sensación de demasiada agresividad solo por pedir el carnet y el shock de los trabajadores hoy con licencia médica. Entonces, tanto nosotros tenemos cámaras de vigilancia, tanto por todo el perímetro, un sistema de voceo y adentro de la portería, para efectos de que si ocurre algo en la portería, también se activen los protocolos. Y eso ayudó muchísimo a que esto se solucionara y reaccionaran todos los protocolos de forma rápida. El agresor es chileno, fue formalizado el pasado sábado por amenazas, lesiones leves y daños simples. Se dispuso la suspensión del procedimiento al no tener antecedentes penales y está obligado a cancelar un monto a la administración del condominio, no acercarse a las víctimas y fijar domicilio. Otra vez la irracionalidad, otra vez la furia contra quienes solo hacen su trabajo, otra vez la prepotencia y la violencia sin sentido, esta vez en Chicureo. Hoy, en 24 horas reportajes. Estás exagerando. Si gritas, no te ayudo. Alaraca. Así son los partos. Aguante. Violencia en el parto. Voy a tener que sufrir nomás. Toda la mamá aquí sufre. Pacientes vulneradas por funcionarios de salud. En Chile hay estándares de calidad de atención y de cuidados que no se están cumpliendo. Un 30% de las mujeres soportó estos maltratos. Por primera vez en Chile se presentó una querella por cuasi delito de homicidio con la agravante de violencia obstétrica. Violencia obstétrica. ¿Hasta cuándo? Hoy, en 24 horas, reportajes. Eso lo vemos en los próximos minutos, pero ahora ya es oficial. 8 candidatos se inscribieron formalmente para competir por la presidencia de la República. Si el CERVEL no dice otra cosa, la papeleta del mes de noviembre incluirá a los siguientes nombres. Vamos a verlos aquí. Janet Jara, que está allá arriba, quien quedó inscrita ya cuando ganó las primarias oficialistas. Después está Johannes Kaiser, quien se inscribió la semana pasada representando al Partido Nacional Libertario. Evelyn Matei, abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. José Antonio Kast, la carta del Partido Republicano. Aquí está Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente. Y a ellos se suman los postulantes que deberán reunir más de 35.000 firmas para inscribirse. Las reunieron Marco Enríquez Ominami,
quien competirá por quinta vez en la carrera por la moneda. Harold Maine Nichols, periodista que este fin de semana anunció que logró la meta de respaldos requeridos, y Eduardo Artés, el último inscrito que competirá por tercera vez en una elección presidencial. Y no solo recibió nombres el CERVEL, también programas de gobierno. El de Janet Jara despertó polémica en días previos y hoy generó debate nuevamente por finalmente incluir el llamado ingreso vital y descartar un tema que parte de su sector lo quiere de vuelta. Entre risas y aplausos presentó su nuevo y esperado programa de gobierno. Este es el programa de la centroizquierda chilena, que es distinto del programa que se presentó en las primarias, porque como se señaló, ese se reseteó. Atrás las polémicas 7 páginas de la primaria, atrás también las ideas de ese texto, porque el nuevo programa, por ejemplo, dejó fuera como promesa el derecho al aborto libre. Es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. Y en tema valórico entendemos que hay una diferencia con la democracia cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar. Tema emblemático para un sector del oficialismo que por ahora está en el olvido en pos de la unidad. Por eso no son pocos los que no están convencidos de sacarlo de la agenda tomando distancia de la DC. Vamos a seguir buscando todas las instancias para que este se incorpore. Sabemos que es una discusión programática entre muchos partidos, pero es parte de las definiciones estructurales de nuestro partido. Será, digamos, motivo de ese procesamiento que habrá para enriquecer la propuesta programática. O sea, no es que haya una posición tomada de ya cerrarse a abordar el punto. Lo hemos dicho con mucha fuerza desde el día 1, de manera muy transparente, que no vamos a apoyar una iniciativa como esa. Así que yo fuera el aborto. La candidata ya respondió. Respondió eso, hace rato respondió eso. No había nada más que explicar, dijo el jefe de gabinete y la encargada programática de Jara, que llevaron el nuevo programa al servicio electoral. Propuesta que no contempla una reforma tributaria, tampoco la nacionalización del cobre y el litio, pero sí la industria nacional del litio. La medida que se mantiene con modificaciones es la del salario vital de la primaria, pero ahora tiene otro nombre. Nosotros creemos que la gente tiene que llegar a fin de mes con el valor y reconocimiento de su trabajo. Y viene bajo un esquema de la denominación de lo que se reconoce como el ingreso vital, donde una parte se compone por salarios y otra por apoyos. En el texto se propone llegar a los 750.000 pesos del programa original, pero ahora apuntando al final del gobierno y que converjan diversos factores. Nosotros dijimos desde el principio que era bien difícil, eso dijimos. Ahora, que lo que hemos estado trabajando en este periodo es justamente de ver cómo lo podíamos lograr. Esto requiere un diálogo tripartita, requiere ser confirmado en el Congreso. El nuevo programa de 84 páginas también estaba en la mira por sus posibles propuestas en materia de seguridad, donde se incluyó el seguimiento de la ruta del dinero. ¿La jaraneta está lista? Mañana va a estar tiquitaca. En un bus la candidata se desplazará por todo Chile. La idea es recoger nuevas propuestas y presentarlas ya anunciadas. Nos puedan acompañar. Bueno, y el despliegue del resto de los candidatos incluyó actividades en regiones y también en la capital. Hasta el norte del país se trasladaron José Antonio Kast y Evelyn Matei. En la capital, el CERVEL volvió a ser el epicentro político y hasta ese lugar llegaron 5 candidatos para inscribir sus postulaciones. Matei recorriendo la frontera que prometió blindar. Kast también en el norte sobre un camión en señal de avanzar. El punto en común entre ambos iniciaron sus campañas a varios kilómetros de la capital. Evelyn Matei en el paso fronterizo Chacayuta, José Antonio Kast en la región de Antofagasta, presentación de programas donde el republicano se comprometió, entre diversas medidas, al cierre efectivo de las fronteras, a la no regularización de migrantes ilegales y a la reducción del tamaño del Estado. Instancia donde Kast nuevamente apuntó contra quienes aseguran buscan desprestigiarlo. Van a mentir, van a difamar, van a hacer todo lo que esté a su alcance por no perder los puestos de poder. Van a utilizar el Congreso, van a citar a comisiones especiales, van a hacer denuncias en distintas instituciones, denuncias falsas. A más de 700 kilómetros en Arica, Matei presentó algunas de sus propuestas, entre las que se encuentra la creación de una policía militar fronteriza, la reducción de impuestos y la creación de cárceles de alta seguridad. La candidata además anunció su primer compromiso si es que llega al sillón presidencial. El día 11 de marzo, cuando asuma el gobierno, en la noche voy a estar acá.
y va a ser un símbolo para todo Chile, que vamos a controlar nuestras fronteras. ¿Pasar a José Antonio Kast, usted lo apoyaría? Y yo no me pongo en ese lugar, yo voy a pasar a segunda vuelta. En la capital el panorama fue distinto y los protagonistas fueron los candidatos que llegaron presencialmente a inscribirse. Acompañados de adherentes y con minutos de diferencia, Marco Enrique Sominami y Franco Parisi inscribieron sus candidaturas en el CERVEL. Y si en el lugar el exdiputado descartó las acusaciones que habría pagado por algunos patrocinios. Usted pagó por firma, Marco. La infamia, la infamia. Franco Parisi aprovechó las cámaras para enviar algunos recados. Todos los pololitos y futuros pololos del Frente Amplio del Partido Comunista a preparar los currículums porque los vamos a sacar. Mientras Meo debió reunir las más de 35.000 firmas para figurar en la papeleta de noviembre, Parisi inscribió su candidatura apoyado por el Partido de la Gente. Kaiser, Kast y Jara encarnan los errores y fantasmas del pasado, resucitan divisiones antiguas, estériles y certezas improductivas y ciegas. El foco de nuestro programa es amplísimo. Primero, bajarle el sueldo a todos los políticos y a todos los operadores políticos. Vamos a despedir a 80.000 operadores políticos. Durante la tarde fue el turno de Eduardo Artés y Harold May Nichols. Ambos llegaron a las oficinas del CERVEL a solo horas de reunir los patrocinios requeridos. Esperamos que nuestra candidatura poder, volver a reencantar, ¿no?, hacia las posiciones de izquierda verdadera, que están junto a los trabajadores y al pueblo. Tenemos que repuntar, evidentemente, nuestras expectativas, ya lo dije, sumar la mayor cantidad de votos posible, llegar a segunda vuelta y ahí lograr el objetivo. En total serán 8 los candidatos. Formalmente se inició la carrera para llegar al sillón presidencial. Y hay buenas noticias para la economía porque el segundo trimestre se aceleró su crecimiento, con la inversión como uno de los pilares. Con esto, el primer semestre cierra con una expansión de 2,8% y el segundo trimestre con 3,1%, cifras celebradas por el gobierno. Pero ¿cuáles son las proyecciones para la segunda parte del año? La economía se encuentra iluminada este año. Llegan buenas señales. El IMASEC de abril superó los pronósticos. Durante el mes de junio, la actividad económica nuevamente muestra números azules. Los buenos resultados del segundo trimestre permitieron que creciera un 3,1%, superando la expectativa del mercado y también al periodo entre enero y marzo de este año. Son cifras muy valiosas respecto de la evolución de la actividad económica este año. Son cifras muy alentadoras que muestran que se ha ido consolidando un ritmo de crecimiento superior al que muchos habían estimado. Cuando revisamos el detalle de los distintos sectores de la actividad, todos tienen números azules, entre los que destacan el agropecuario silvícola, con un crecimiento cercano al 6%, seguido por la minería, el comercio, la industria manufacturera e incluso la construcción, que comienza a mostrar mejores números. En la misma descomposición hay varios sectores que están impulsando este crecimiento. Específicamente vemos que el consumo de hogares está registrando variaciones anuales elevadas, pero también estamos viendo que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, está creciendo nuevamente, que era una de las preocupaciones más elevadas en los últimos años. Y justamente la inversión crece a su mayor ritmo de los últimos 3 años. Tenemos un crecimiento de 5,6%. En el primer trimestre habíamos tenido un 1,5%. Con un crecimiento muy sustantivo de la importación de maquinaria y equipos, más de 11% de crecimiento en 12 meses, y la construcción también con cifras positivas. Cifras que desde el gremio de los empresarios también han seguido de cerca. Con esto se completa un primer semestre con tasas de crecimiento positivas. Esperamos que eso se mantenga, a pesar de que las estimaciones apuntan a que un segundo semestre de este año sería algo más lento. Aunque en esa línea, la de las proyecciones para este 2025 difieren de algunas décimas entre empresarios del gobierno. Con nuestra proyección de 2,5%, que por el momento estaba por arriba de otras proyecciones de mercado, probablemente va a ser la más acertada y quizás haya que elevarla un poquito en atención a estos datos. Nuestras estimaciones para el año en su conjunto siguen en torno al 2,3-2,4% para el 2025. Ahora, los especialistas adelantan que no será un segundo semestre fácil, principalmente por el escenario exterior y una alta base de comparación,
Por lo mismo, aseguran que una de las claves para seguir una senda de crecimiento es recuperar el mercado laboral. Es difícil mantener este crecimiento que sea interno siempre que tenemos estos problemas. Tenemos debilidad, el débil empleo, y también tenemos todavía problemas que podamos lograr una inversión más elevada, pero tampoco tenemos impulsos para mantener este crecimiento sostenidamente. Un desafío no menor de cara al segundo semestre para una economía que por ahora entrega buenas noticias. Un trabajo publicado en la prestigiosa revista Nature plantea que el litio podría ser clave para detener el avance de enfermedades de deterioro cognitivo, tales como el Alzheimer. Bueno, claro, imagínate, una tremenda posibilidad. En Chile, un estudio pionero busca también investigar sobre esta relación. Se estima que en Chile existen cerca de 200.000 personas que padecen algún tipo de demencia. La edad es el factor más importante para desarrollar trastornos neurodegenerativos, cuya enfermedad más común es el Alzheimer. ¿Puede detener el litio el avance de estas patologías? En los últimos años ha habido un avance respecto a otro tipo de trastornos que tienen que ver con el sistema nervioso central, y de ahí se ha hablado que puede ejercer un rol en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. La prestigiosa revista Nature de Reino Unido aseguró que el litio cumple un rol fundamental en nuestro cerebro, donde su carencia podría vincularse al deterioro cognitivo leve, como también a enfermedades como el Alzheimer. La cantidad de litio existente es directamente proporcional a, digamos, el grado de enfermedades neurodegenerativas. O sea, los que tienen Alzheimer tienen mucho menos litio, menos que los que tienen deterioro cognitivo mínimo y menos que la población normal. Una relación que se comprobó durante este estudio. El litio no solo cumple un papel fundamental en nuestra salud mental, también demostró que puede detener el avance de enfermedades e incluso revertirlas en experimentos donde se utilizaron ratones. Y lo que encontraron es que el suministro de no cualquier sal de litio, sino que del orotato de litio, ya que no es el que usan los pacientes bipolares, el cual es el carbonato de litio, lograba recuperar varios de estos defectos. Los resultados entregan esperanza. Por lo mismo, un grupo de investigadores de la Universidad de Chile impulsan una investigación pionera que pretende frenar el avance del deterioro cognitivo en adultos mayores utilizando microdosis de litio. En este caso, nuestro grupo de riesgo son personas con problemas del ánimo, ¿ya? De 60 años o más. Esas personas tienen más riesgo que la población general de tener enfermedades neurodegenerativas per se. El estudio, que podría revolucionar la prevención de la demencia, reclutará a 250 participantes con diagnóstico de bipolaridad o depresión. Toda la investigación sugiere de que vamos a mostrar, ¿no?, de que el litio tiene un efecto enlentecedor o protector, ¿ya? Y si eso ocurre, que es muy probable, ¿no?, el siguiente paso ya con este estudio y con esta evidencia que no existe a nivel mundial, ¿no?, es escalar. Hace décadas que la medicina utiliza el litio para combatir trastornos como la bipolaridad. Chile es el país con mayores reservas de litio en el mundo, con un 41%, lo que podría abrir un nuevo mercado para ser protagonistas a futuro, el de los medicamentos de salud mental. Una posibilidad de desarrollar nuevo conocimiento y desarrollo de nueva farmacología que utilice el litio. Y además se ve que hay información previa de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y demencia, que es mayor en el sur de Chile respecto de las regiones del norte. Tal como escuchó, los expertos aseguran que la alta presencia de litio en el norte impacta directamente en la salud mental de la población al estar presente en elementos como el agua. Se empezó a ver que ciertas áreas geográficas, ¿no?, ricas en litio, sobre todo, digamos, como producto de eso, el agua de esas zonas, empezaban a mostrar cifras más bajas en suicidio, actos violentos, ¿sí?, y también demencia. Datos que han puesto al litio como un elemento de interés para el desarrollo de la ciencia mundial. El estudio impulsado por la Universidad de Chile se encuentra en una etapa inicial y se espera que sus resultados estén en 5 años más. Y cambiamos de tema para contarle que en prisión preventiva quedó el criminal apodado Gordo Alex y que, de acuerdo a la Fiscalía, era uno de los líderes de la banda detrás de la captura y del asesinato de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano. Es el detenido número 12 en este caso.
Por más de 1 año y medio fue sujeto de interés en la investigación del secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Todos los indicios que hay a la fecha lo posicionan en la participación como autor material del secuestro en sí. Correspondería a uno de estos sujetos que participa en esa extracción. Se trata de Alfredo José Enrique Pineda. Con su nombre real no era muy conocido, pero con los apodos de Gordo Alex o Gordo Conce había alcanzado cierto estatus en el mundo del crimen organizado, con 30 años de edad. Lo tenemos vinculado tanto a la asociación como al secuestro de homicidio, pero además nos aparece muy vinculado a lo que son la explotación sexual. El haber participado en este delito, un delito tan particular y emblemático y tan planificado, entre comillas, le dé un nivel de jerarquía mayor al que mantenía al momento de perpetrar ese delito. El Gordo Alex llegó a ser líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Abandonó el país antes que el cuerpo de Ojeda fuera descubierto, enterrado dentro de una maleta. Se dirigió a Perú, pero se mantuvo en contacto con sus brazos operativos en Chile. Hace poco tiempo había regresado y se instaló con un local de sushi como fachada. El objetivo esta vez era rearticular la banda. Todo apunta a que permaneció durante todo este tiempo en otro país fronterizo, puede ser Perú, perpetran distintos delitos, vuelven a Chile, hacen lo mismo y se manejan en esa dinámica. Recordemos que esta estructura es una estructura muy piramidal y que por lo tanto cada vez que se comete un hecho por parte de esta organización, lo que se requiere es que haya una autorización por los mandos superiores de la organización y por eso es que siempre tiene que haber un líder que esté instruyendo las actuaciones ilícitas que ellos van a realizar. Fue detenido el jueves pasado en Estación Central tras un operativo por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani ocurrido en Quilicura. Fue formalizado este lunes y el Ministerio Público reveló detalles de su participación en el crimen de Ronald Ojeda. Uno de los imputados que habría ingresado al domicilio o al edificio de Ronald Ojeda. Como todos los que ingresaron estaban caracterizados como funcionarios de la PDI. Por el asesinato del ex militar venezolano, ya son 12 personas las que han sido detenidas en diferentes puntos del continente. En Colombia dieron con Larry Changa, un integrante de la cúpula del Tren de Aragua. Uno de los 3 fundadores del Tren de Aragua. Así cayó en Colombia el peligroso criminal venezolano Larry Changa. También fue capturado en Colombia Carlos Bobby Gómez y en Costa Rica Michael Villegas, quien ya fue extraditado a nuestro país y que se mantiene en prisión preventiva. En Estados Unidos se encuentra recluido Rafael Gámez Finol, conocido como el Turco, quien también es indicado por participar en otros secuestros registrados en la región metropolitana. También se sitúa a este sujeto ya preso, ya detenido en Estados Unidos por una notificación roja generada en las investigaciones desarrolladas en Chile. Tenemos 5 solicitudes de extradiciones pendientes, 3 que están en Colombia y 2 en Estados Unidos. La verdad es que por el momento en el caso de las de Colombia han ido avanzando, sin embargo todavía queda realizar algunos trámites y por lo tanto por eso no se han concretado. El Gordo Alex quedó en prisión preventiva y se suma a otras 11 personas detenidas por el caso de Ronald Ojeda. En tanto, en la causa global donde se indaga a los piratas del Tren de Aragua ya se registran 26 imputados privados de libertad. 24 horas. Reportajes. Un 30% de las mujeres en Chile dice haber sufrido violencia obstétrica, una cifra alta que refleja un maltrato silencioso que ocurre en centros médicos antes, durante y después del parto. Los siguientes testimonios acusan que sus cuerpos fueron intervenidos sin preguntar ni explicar y que su dolor es ignorado. Sí, en ese momento que es tan crucial. Una de ellas hoy ya no puede alzar la voz, pero su familia presentó la primera querella con la agravante de violencia obstétrica en nuestro país. Bárbara Gallardo y Verónica Olavarría con este 24 horas reportaje. Me dijo, voy a tener que sufrir nomás. Toda la mamá aquí sufre. Y dijo, ninguna está como tú. Y yo a mi pareja le decía, yo prefiero morirme que sentirme así. Porque me duele mucho. En Chile hay estándares de calidad de atención y de cuidados que no se están cumpliendo. Por primera vez en Chile se presentó una querella por cuasi delito de homicidio con la agravante de violencia obstétrica.
Y una joven madre murió de septicemia 8 días después de dar a luz en el hospital de Yapel. Le dicen que los exámenes están buenos, que solamente son gases que tiene que botar. Después me dicen de que ella falleció, así de cruz. Pero ¿cuántas mujeres en Chile han enfrentado este tipo de abusos? A sus 19 años, Fernanda espera a su primera hija. Yo siempre desde chiquitita siempre decía que yo quería tener una niñita. Bueno, y cuando supe fue lo más lindo del mundo, me imaginaba que todo iba a ser perfecto. Son 9 meses tranquilos donde sueña y planifica la llegada de Aurora. Es 16 de mayo y Fernanda comienza con las primeras contracciones. Llegan al hospital Félix Bulnes. Fernanda no dilataba. Al no dilatar, ingresa una matrona. Sin avisarme me mete la mano y me la da vuelta. Y empezó a decirle a la enfermera, ahí está la cabeza, empezó a mover la mano y yo gritaba, sudaba. Me decía, cálmate, cálmate, si no pasa nada, cálmate. Le digo, que me duele mucho. Yo gritaba, me dolía al nivel que yo me ponía en la cama de araña. Asegura que no le explican los procedimientos y que sin su autorización está rodeada de estudiantes de medicina. Cuesta graficarlo, mucho más recordarlo. Y ahí mi pareja le dijo, por favor, denle algo porque ella está muy mal. Y yo a mi pareja le decía, yo prefiero morirme que sentirme así, porque me dolía mucho. Hace al menos 10 años hablamos de violencia obstétrica, pero ¿logramos identificar este tipo de maltrato en todas sus dimensiones? Estás exagerando. Si gritas, no te ayudo. Alaraca. Así son los partos. Aguante. Es falta de respeto, es negar autonomía, es infantilizar o en el fondo es quitarle el protagonismo que la mujer tiene que tener sobre su propio proceso reproductivo. Cuando hablamos de violencia obstétrica nos referimos principalmente a los procesos de gestación, parto, nacimiento puerperio. Cuando lo extendemos a violencia gínico-obstétrica, incluimos todas las prestaciones desde que somos niñas, adolescentes, hasta el ciclo vital más adulto o adultez mayor con la menopausia, todas las prestaciones que tengan que ver con la salud ginecológica y sexual de las mujeres. En medio de lo que describen como una pesadilla, Fernanda pide que le hagan una cesárea porque ya no aguanta, dice, el sufrimiento. Cuando ya el doctor informa que le va a hacer la cesárea, le pone la raquidia. Y esa raquidia no hizo efecto. Que me tenía las manos así y me ardía, pero sentía como que si uno se me estuviera cortando con el cuchillo. Le decía, doctor, por favor, me voy a morir, doctor, me arde, ayúdenme. Y gritaba y me pusieron la anestesia. La epicrisis de Fernanda sale anestesia espinal, anestesia regional y anestesia general, porque a la Fernanda la tuvieron que dormir. Entonces la Fernanda no vio nacer a su hija. Me da pena porque yo no... Mi primera hija, yo hubiera querido que me hubieran puesto a mi guaguita. Hoy existe en curso un reclamo en el Consejo de Defensa del Estado y en el Hospital Félix Bulnes. Tuvimos un parto en buenas condiciones, en una situación que lamentablemente se tuvo que tomar una medida de emergencia. No hay un daño más que puede ser sentimental, psicológico. Si me pongo a conversar del tema, sí me duele. Me duele. Entonces, ¿ustedes no consideran que hayan ocurrido hechos que cataloguen como violencia obstétrica? No podríamos considerarlo de esa manera. La violencia obstétrica muchas veces no se denuncia porque ni siquiera se reconoce, pero existe, hace daño e incluso puede costar vidas. Más de 60 vehículos esperaban la carroza de Fernanda. Estamos buscando hacer justicia para que nunca más vuelva a ocurrir en ningún hospital de Chile lo que a ella le ocurrió. Tenemos un hijo de 11 años y ahora el bebé a punto de cumplir un mes. Lo veo a ellos y pienso que tengo que seguir. Una familia rota de golpe. Tras el parto, a Fernanda le dan el alta, pero después de una semana comienzan los malestares. Vuelve al hospital de Illapel, pero los médicos no la escuchan. Le dicen que los exámenes están buenos, que solamente son gases que tiene que botar. Le dan medicamento y después le dan el alta. La familia asegura que minimizan el dolor de Fernanda, la envían a casa con ketoprofeno. ¿Los médicos habrían podido salvarla?
Con el dolor cargado en una mochila, Juan, esposo de Fernanda, llega a Santiago con la simple esperanza de ser escuchado. Venimos a una reunión con la ministra de la Mujer por la violencia obstétrica que sufrió mi mujer. La ONU desde 2014 reconoce el término violencia obstétrica. En Chile, recién el año pasado se incorpora la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia gineco-obstétrica tiene una definición general y en términos de aplicación judicial es una agravante, es decir, que tiene que haber un delito base para poder ocuparla. Hay temas, por ejemplo, que se ha pedido que se trabajen muy fuertemente, que tienen que ver con temas de comunicación, de cómo se le informa a las personas. Esto es algo que debiese estar fortalecido desde el pregrado, desde la formación de los profesionales y de los técnicos en adelante. La historia de Fernanda hoy marca un precedente. Primera vez que va a haber una querella en donde lo que se reclama precisamente es el agravante de violencia obstétrica para el caso de quienes resulten responsables de los delitos que se están, en este caso, investigando ya. Un hito que a Juan aún le cuesta dimensionar. No logra olvidar cuando, pese al dolor, el hospital de Illapel manda a su esposa con un calmante a casa. Decisión que este informe del propio Servicio de Salud Coquimbo cuestiona. Podría haberse planteado una probable sepsis puerperal que ameritaba a lo menos una observación de la paciente en el hospital a fin de determinar la etiología del cuadro clínico, más aún cuando la paciente residía en la comuna de Canela, distante a 60 kilómetros del centro hospitalario. ¿Qué elementos de juicio tuvo el médico para tomar esa decisión? Es la que tiene que entregarnos el sumario. Estando de vuelta en casa, los dolores se intensifican y van al CEFAM de Canela, pero no hay personal capacitado para atención de urgencia. Nosotros teníamos programada la capacitación para los médicos nuevos para el segundo semestre. Fernanda queda desprotegida. También el resto de las mujeres de Canela. ¿Cómo es posible que hasta hoy el único CEFAM de la comuna funcione sin personal capacitado? Desde el Servicio de Salud hacen su mea culpa. Claramente tenemos que ver cómo mejoramos lo que usted está planteando, las condiciones de capacitación de los médicos. Todo el currículum médico está muy centrado en la biología, en la fisiología, en el cuerpo físico. Faltan muchos componentes psicosociales, faltan muchos componentes de género. Sin personal la trasladan otra vez al hospital de Illapel. Y de ahí le hacen exámenes nuevamente y después me dicen que tiene un coágulo de sangre que hay en el abdomen y que tienen que extraerlo y que la van a pasar a cirugía, pero no hay cirujano ni médico cirujano en un hospital que tiene urgencia, no lo entiendo. Ahí también hay un tiempo valioso tal vez en los cuales no se puede actuar a tiempo y ahí ella tiene un primer paro. Pero en ningún momento me dicen que ella está mal, que está grave, o que la operación que la van a intervenir es riesgosa. No, nada de eso. Pues me dicen de que ella falleció, así de cruz. Advierten que su muerte se desencadena porque los médicos no la escuchan y eso también es violencia obstétrica. En el caso de violencia obstétrica, lo que viene a decir básicamente es decir, mire, el buen actuar con ocasión de la atención del parto define estos requisitos. Es como una especificidad que se entra dentro del contexto de la negligencia. En la encuesta de violencia contra las mujeres 2024, un 30% de las encuestadas, es decir, eso es alto, un 30% dijeron haber sufrido alguna forma de violencia gineco-obstétrica. Juan retorna a Canela con dudas a las que aún nadie le ha podido contestar. ¿Por qué no la escucharon? ¿Por qué minimizaron su dolor? ¿Su muerte se podría haber evitado? Es un paso más para que esto cambie, no siga sucediendo en la provincia de Choapa, en la región o en otras regiones. Si tengo que llegar al presidente, voy a hacer todos los esfuerzos y a la vez también que se esclarezca todo lo que sucedió. La querella de esta familia por cuasi delito de homicidio con la agravante de violencia obstétrica está en curso, porque la violencia obstétrica no es un exceso de sensibilidad, es una forma de maltrato real y mientras no se nombre seguirá ocurriendo en silencio. De regreso a nuestro país, en Coronel, donde vivía con su familia, está siendo velada la joven profesionista de riesgo que murió luego que desconocidos le dispararan cuando viajaba en su auto en San Pedro de la Paz. Los atacantes se habrían molestado por no poder adelantarlos, de acuerdo a la investigación que sigue con los autores prófugos y una familia que pide justicia.
Coronel llora a uno de los suyos, una muerte que solo puede ser explicada en un contexto de violencia y uso indiscriminado de armas por parte de delincuentes. Paola Riveros viajaba como acompañante en este automóvil cuando desde otro vehículo, una SUV, que había intentado adelantarlos, les dispararon a quemarropa en la principal avenida de San Pedro de la Paz. Se está realizando a la hora un trabajo técnico, análisis de audiovisuales en el sector, así como también la evidencia que se encontró en el lugar, tanto hematológica como balística. Esas personas se dieron a la fuga, el uso de esa arma y la evidencia en el lugar forma parte de la investigación y nosotros esperamos que existan resultados prontamente. El conductor y pareja de la víctima, además de una liceana de 16 años, hija del chofer, resultaron ilesos, pero traumatizados por el crimen de Paola, de 33 años, prevencionista de riesgo, y quien regresaba desde la Vega Monumental, donde querían comprar un vestido al adolescente. Era un amor que todavía no puedo comprender lo sucedido. Es el homicidio 55 en lo que va del año en el Biobío y que fue analizado en el último Comité de Seguridad Pública Regional. En casi todos los crímenes hay uso de armas de fuego. Estamos en presencia de situaciones que se salen de control en términos de la violencia y que hoy día hay personas que llevan y portan armas y por lo tanto el control también lo pierden desde las mismas. Que vaya una persona transitando por una avenida principal de una ciudad a las 3 de la tarde un domingo con un arma no puede ser normalizado. Independiente de los motivos, independiente de la dinámica de los procedimientos, hay gente que está muriendo en Concepción. Y el impacto que generan estos homicidios en las poblaciones de Concepción es tremendo. Paola se ha ido. Su familia pide justicia y no excusar a que el autor sea o no un menor de edad. Aquí hay que poner mano dura ya desde ya, bajarle las penas de edad a las personas y para que pueda. Y la policía que busque lo más rápido posible a estos delincuentes. Una familia de coronel que este miércoles sepultará a Paola, víctima de disparos indiscriminados por una pelea de tránsito donde el autor aún está prófugo. Ahora. De vuelta en las noticias con la noticia política del minuto, porque hasta ahora los partidos discuten los nombres de los candidatos al Parlamento. El plazo vence a medianoche. Bueno, las novedades las tiene Daniela Ruiz Tagle, que nos cuenta cómo está esa negociación y si llegan o no a la hora señalada con el acuerdo. Daniela. Sí, efectivamente una jornada frenética, intensa en ambos sectores, no solamente en el oficialismo que ya ingresó la planilla al servicio electoral con todos los candidatos, sino que también en la oposición que hasta ahora continúa con las conversaciones. Y vamos a comenzar efectivamente con el oficialismo, porque ya estamos en condiciones de confirmar el nombre de Daniel Jadwe para el distrito número 9, que representa, recordemos, también a Recoleta, entre varias comunas, un nombre que había generado controversia en su momento a propósito de la investigación que la justicia lleva adelante en torno a las farmacias populares. Pero no solamente es la única novedad ese nombre, porque recordemos que durante esta jornada se formó un gran nudo en lo que es el distrito número 8, que contiene las comunas, por ejemplo, de Estación Central, entre otras, Maipú, y allí había un nudo que era bastante relevante y que incluso tuvo que entrar a la negociación el presidente de la República, Gabriel Boric, como mediador, o al menos lo llamaron desde algunos partidos del oficialismo. ¿Por qué había controversia? Bueno, porque eran algunos cupos y les sobraba un cupo. Efectivamente, acá quien tuvo que ceder fue el Partido Radical, que se quedó con un cupo, y el resto de los partidos de la lista oficialista mayoritaria se queda con 2 cupos. ¿Quiénes son los nombres que van a ir entonces por el distrito 8 a la Cámara de Diputados? En el Partido Comunista, Gustavo Gatica, también el exconvencional Marcos Barraza. Por el Frente Amplio, Tatiana Urrutia, y la actual diputada Claudia Mix. Por la Democracia Cristiana va el conocido personaje, esta figura televisiva, Juan Carlos Pollo Valdivia, así como también se espera que otras figuras del oficialismo vayan por ese distrito que ya está destrabado y que incluso ya está ingresado en el CERVEL. Hay otras zonas de nuestro país que habían generado cierto
nudos, como por ejemplo la región del Maule. Acá entra la oposición, ya hay nombres confirmados, por ejemplo, la presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, está también la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, y el actual diputado Juan Antonio Coloma. Todo esto entonces para la región del Maule, y ahí también compite la senadora Paulina Bodanovich del Partido Socialista con Jaime Naranjo, actualmente independiente, que va por la lista regionalista. Ojo, porque hay un nudo que es bastante relevante en la región de Atacama. Ahí, recordemos, hay un pacto por omisión y estaban algunos nombres: Rafael Proens de Renovación Nacional, también, por ejemplo, la republicana Sofía Cid, un nudo que continúa actualmente y que, por supuesto, vamos a estar a la espera actualizando qué es lo que va a pasar entonces con esa zona de nuestro país. Pero lo cierto es que el oficialismo ya ingresó su planilla, estamos a la espera de lo que ocurra con la oposición. Bien, Daniela, nos quedamos atentos entonces al plazo fatal, que es a las 23:59. Buenas noches. Que estén bien. Ahora. De vuelta en las noticias, vamos hasta la región del Biobío, donde una guagua de 18 días fue sustraída desde el hospital de Coronel. Sí, ahí está la imagen. Fue su propia madre, quien está cumpliendo una medida cautelar, la que agredió a personal del recinto y se llevó al recién nacido con rumbo hasta este momento. Felipe Jara nos va a contar más. Desconocido, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, aún sin resultados positivos, continúa la búsqueda de este recién nacido de solo 18 días que fue sustraído por parte de su madre desde las dependencias del Hospital San José de Coronel. Justamente las imágenes que estamos viendo corresponden al momento en que ella, acompañada de otra mujer, abandonan este recinto asistencial con rumbo desconocido a bordo de un vehículo que las estaba esperando a las afueras del recinto asistencial. ¿Cuál es el problema? Que claro, había una medida de los tribunales de familia que le impedía a esta mujer llevarse a su hijo a la casa y determinaba que tenía que estar al cuidado de este recinto asistencial al menos hasta octubre, cuando hay fijada audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque hay en este momento una investigación abierta por una eventual vulneración de derechos respecto de este recién nacido. Además, hoy día se realizó una audiencia de preparación en la que se le reiteró a esta mujer que, si bien podía venir a visitar a su hijo que estaba al resguardo del hospital, porque no había ninguna restricción respecto de eso, sí tenía que quedar al resguardo, al cuidado de este recinto asistencial, al menos hasta el mes de octubre, cuando está fijada la audiencia de juicio por esta causa, por eventual vulneración de derechos. Sin embargo, esta mujer, desobedeciendo esta orden de los tribunales, llega hasta el hospital acompañada por un grupo de sujetos aún indeterminado. Lo cierto es que esta mujer ingresa, llega hasta la unidad de neonatología acompañada de otra mujer. Ahí habrían agredido al funcionario que se encontraba en el lugar donde estaba internado este recién nacido de 18 días. Sacan al recién nacido de la unidad y salen con rumbo desconocido. Las cámaras de televigilancia de la municipalidad de Coronel las alcanzan a captar en la salida del recinto asistencial, y es en ese punto en donde un vehículo las habría estado esperando, lo abordan y se van justamente con rumbo desconocido. Carabineros ha estado realizando un amplio despliegue durante toda esta jornada y los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. Ingresan hasta el servicio de neonatología, ¿cierto? Y la persona que le acompañaba, un hombre adulto, empuja al matrón y en ese descuido sustraen al lactante. ¿Está ratificado que es la madre la que la sacó? Así es, la madre fue la que la sacó. ¿Eso que lo ratifica testigo? El matrón, porque ya la conocían a la madre cuando dio a luz. Se produjo la sustracción de una menor de 18 días de edad, quien se encontraba hospitalizada por una medida cautelar en la unidad de neonatología de nuestro hospital. La madre ingresa a realizar una visita y, acompañada de 2 personas, y luego de intimidar al personal de turno de la unidad de neonatología, sustraen a la menor huyendo del establecimiento por el acceso más cercano a la unidad. Sí, lo último, señalar que la Fiscalía ya está indagando este hecho y lo está indagando como un desacato respecto de la orden que había por parte de los tribunales de familia que le impedía llevársela hacia su domicilio, que le impedía en el fondo sacarla del hospital, y es eso lo que está investigando en este momento el Ministerio Público, un desacato de una orden de los tribunales de familia, en este caso por parte de esta madre. Felipe Jara, entonces con las noticias estamos contigo en contacto, cualquier novedad. Muchas gracias, buenas noches. 24horas.cl
Bueno, atención con esto porque el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, publicó el calendario de pagos del subsidio al empleo joven. Información que puede obtener de manera muy sencilla escaneando el código QR que aparece en pantalla. También puede ingresar a portal24horas.cl, donde está toda la información sobre este beneficio y los montos que se pagan. Y nos vamos a despedir con unas imágenes. Miren, ¿quién está ahí? Hace pocos minutos, Chayanne llegó a nuestro país porque esta semana comienza la muy esperada serie de conciertos. Son las primeras imágenes de Chayanne aquí en Chile. Ya, y que goza de una popularidad en nuestro país, pero de aquellas, además recuerdo que están también estos meet and greet. Sí, pues. Bueno, gente que pagó muchísimo para poder encontrarse con él. Para la chica de Calipso, sobre todo, por supuesto, ya está Chayanne de vuelta en nuestro país. Terminamos las noticias, como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Invitaciones que sigan nuestra sintonía. Está bailando. ¿Te vieron bailando? Siga con nosotros porque ya viene además un nuevo capítulo de Mi Nombre Es. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.